Hace pocos días hablábamos precisamente de este caso. Hacíamos distintos análisis referencial comparativos de hueso basal versus hueso basal, poniendo el plano oclusal frente a nuestro plano óptico como un referencial y atravesando algunas líneas y haciendo algunas líneas que nos ayudaban a determinar un análisis volumétrico de esta entidad versus este hueso basal. Este hueso basal versus este hueso basal, tanto mirado de frente, en este mismo análisis con el mismo plano oclusal enfrente de del plano óptico, de este hueso basal versus este hueso basal, donde determinábamos con líneas perpendiculares, es decir, en 90 grados con respecto a este plano oclusal, líneas que nos ayudaban a determinar ese análisis volumétrico, tanto en la vista de frente como en la vista de perfil, ya sea por este perfil o por este perfil. Hablábamos de este disyuntor, esto es un disyuntor, aunque disyuntor no es sino aquello que se activa mediante protocolos severos que hialinicen los alvéolos para que se exprese una respuesta de disyunción. De hecho, un disyuntor podría ser un expansor dentro alveolar. Entonces decidimos ese día poner un disyuntor, decidir como método terapéutico un disyuntor de la sutura media palatina. Una herramienta que iba a ayudarnos a vencer una estrechez esquelética en un lugar particular, es decir, en el sector anterior. Esto es un tornillo Ragno que a veces creo yo que no interpretamos como un disyuntor más, otro disyuntor, como un disyuntor tradicional que tiene de repente unas guías para darle paralelismo a la separación de los cuerpos de acrílico, de los cuerpos de metal, pues de las dos bandas. Y a veces como que no interpretamos esto, pero en general esto es otro disyuntor, solo que tiene un mecanicismo diferente donde hay una bisagra que seguramente frena ese desarrollo. Desarrollo no, aquí no hablamos de desarrollo, esto es una disyunción, una fractura por ortopedia mecánica. La disyunción no corresponde a ninguna ortopedia maxilar miofuncional, corresponde a la ortopedia mecánica, casi quirúrgica. Entonces hablábamos de este caso clínico y decidíamos un disyuntor. Decidíamos este disyuntor y decidíamos que de repente no era importante aumentar la distancia intermolar, porque el aumento de la distancia intermolar podría conllevar a botar la mandíbula más hacia adelante. Y explicaba que la mandíbula generalmente, dependiendo de su tendencia genética de rotación, camina por este corredor de fosas. No deje de ver el video posterior y no deje de seguir mi trabajo en Facebook y en YouTube y hacer sus comentarios. Estamos en un debate académico y estamos hablando de una nueva ortopedia maxilar, una ortopedia vista desde el método terapéutico. Desde el método terapéutico, no vista desde la sustentación neurofisiológica, una ortopedia que busca mostrar una ortopedia vista desde el método terapéutico, a veces tan ausente en nuestras comunidades académicas. Entonces, hablábamos de este disyuntor en abanico y mostrábamos cómo mediante esta herramienta yo podía expansionar, disyuntar la sutura media palatina, particularmente en el sector anterior, cuidándome un poco de que la distancia intermolar apoyado en esta bisagra de repente no tuviera rotación. Y yo lástima que no puedo cortar este modelo, pero me hubiera gustado cortar este modelo, aunque hay muchos videos donde yo hablo esto mismo. Si nosotros cortáramos este modelo y nos quedáramos con la porción del modelo de allá, es posible que también lográramos ver la disposición espacial, que se la voy a mostrar mediante este lápiz o mediante algún vidriecillo que yo mantengo por acá ocasionalmente, o mediante esto, y le voy a mostrar la disposición espacial de este tornillo, esta disposición. Y obviamente vamos a entender mediante esa disposición, este tornillo se pone aquí, yo lo veo mucho
inclusive en los catálogos de la casa Leone, que es quien desarrolla este aparato llamado Ragno. Lo veo incluso por aquí puesto en el sector posterior, lo veo con la bisagra por acá y lo veo puesto en el fondo del paladar. Ahora, esto se debe poner lo más anterior posible y muchas veces este vástago, este tornillo, porque en el fondo este es el tornillo nada más, ese tornillo debe estar a la altura de los caninos. Es posible que aquí esté un poco atrás porque en el fondo hay un colapso, una depresión importante. Pero entonces, si entendemos esto, la expansión excéntrica debe promoverse. Este tornillo nació para acentuar la expansión excéntrica. Y esto a propósito de que ya en la humanidad existen personas reclamando el desarrollo hacia adelante. Yo mencionaba a algunas personas la semana pasada que ya están hablando del desarrollo transversal y hacia adelante, de no seguir construyendo oclusiones estables, disque-estables, que nos las tapa, que ya nos pasaron ya la apnea del sueño nos pasó la factura. Oclusiones estables siempre atrás, cadeneta, aparatos bimaxilares enganchando la mandíbula en la maxila pretendiendo su avance, atrás, tornillos de minidistalización, cadenetas, todo atrás. Entonces ya de repente hay alguien que está pensando en desarrollo hacia adelante, la oclusión estable adelante. Dios mío, estamos en una nueva era, están grandes cambios por venir. Entonces, en esa medida, la disyunción excéntrica toma fuerza para este momento, entender que la disyunción en abanico, abanico es un vocablo coloquial que dice excéntrico. Excéntrico es que tiene un centro localizado por fuera de su centro, excéntrico. La disyunción excéntrica transversal y por ende hacia adelante termina siendo horizontal. La expansión transversal y hacia adelante termina siendo horizontal, hacia el horizonte, es decir, no en un solo plano del espacio, sino en 360 grados, o por lo menos hacia adelante en 180 grados, Entonces esta expansión, entonces es lo que vengo a mostrar, este disyuntor. Ahora, alguien me dirá, hombre, pero muy arrimado al paladar. Recuerde que si usted va a hacer este aparato está hecho básicamente para hacer disyunción de la sutura media palatina y como tal, usted debería utilizarlo para protocolos rápidos, realmente quien disyunta es el protocolo de activación, decíamos ese día, y de repente a raíz de ello no solo vine a presentar este aparato, sino a acentuar algunos temas que quedaban relativamente inconclusos, aunque lo importante de la educación, guarden esto lo digo yo todos los días, guarden esta oración, lo importante de la comunicación es entender lo que no está dicho con palabras en la oración. De hecho, ahora con la pandemia, usted tiene que tomar bando y entender muchos aspectos que hay que entender, que no están dichos en la oración. Yo a veces creo que nosotros, la academia nos vuelve tan dogmáticos que casi que seguimos aprendiendo de memoria. Entonces, entendamos, lo que no está escrito en la oración es lo importante. En cada verdad subyacen unas verdades más importantes. Entonces, este disyuntor, que se activará con protocolos de activación, preferiblemente de 90 vueltas, de 90 grados, no traje una llave, pero aquí está el huequecillo. Un tornillo no es más que este vástago con dos huequecillos que lo atraviesan. Este es un huequecillo y el otro está a 90 grados, está aquí. El otro está a 90 grados. Eso hace que este aparato tenga la posibilidad de usar 4 vueltecitas. Cuando usted meta la palanca aquí, que usted va a ver el paciente de este lado de aquí, y al verlo de acá, usted va a entrar con la llave, con la palanca. La palanca tiene sería importante que lo hubiera traído, pero todos conocen la llave del disyuntor. Tiene una palanquita que le permite girar hacia atrás para que para que cuando usted active 90 grados pueda sacar la palanca hacia atrás, porque si usted se devuelve con la palanquita, que llamamos comúnmente llave, se devuelve para sacarla, de repente no va a hacer ninguna activación. Entonces usted debe entrar con la llave de esta manera y deberá hacer una vuelta de 90 grados, es decir, acá deberá usted sacar la llave, que la llave llegó hasta acá, sacarla hacia atrás. Entonces, y estos protocolos en este paciente que muy seguramente tiene más de 11 años, cuando tiene un paciente más de 11 años es importante hacer 3 protocolos diarios, es decir, cada 8 horas.
una activación de cada 8 horas. Cuando el paciente tiene menos de 12 años, de 11 años, lo ideal es hacer 2 protocolos cada 12 horas, 2 activaciones de esas. Pero este paciente tiene más de 11 años y seguramente necesitaremos una expansión de 3 protocolos diarios para lograr vencer la disyunción que se da, decía ese día, y lo voy a repetir hoy, se da porque esta herramienta se va a separar aquí y va a transmitir mediante este brazo la fuerza a este vástago, que no tiene que estar contorneado, esto tiene que estar derecho. Aquí está ligeramente contorneado porque los dientes tenían alguna desfavorabilidad. Entonces tenían alguna desfavorabilidad y por esa razón tuvimos que hacer entre comillas, contorneado, pero esto no es contorneado, es recto. Lo que pasa es que aquí había unas variables a resolver. Esta es la llave. Aquí me acaban de regalar una llave, esta llave. Usted la mete en este punto, y seguramente la gira hacia atrás. Yo no la voy a girar aquí porque podríamos reventar el modelo, pero usted gira esto allá metido y queda de esta manera. Es decir, esta llave tiene esta posibilidad, tiene estos 90 grados de posibilidad para que usted cuando la mete aquí, la entierra aquí, la mete en el huequecillo y va y hace hasta este lugar y después saca la llave hacia atrás, la saca hacia atrás. Es decir, la saca, asumamos que ya hicimos la activación, llegamos hasta este punto y aquí la sacamos hacia este lado. Y así no va a devolver. Si hay muchas señoras que les dicen que una vueltecita a la llave, y como llamamos a esto llave en lugar de llamarlo palanca, entonces ya cree que es una llave y muchas señoras la giran en torno de sí misma porque las llaves se giran en torno a su eje, o incluso meten la llave, van y hacen el palancazo y se devuelven para poder sacar la llave. Entonces es importante tener presente esto. Entonces este disyuntor va a disyuntar por una razón, porque como les he hablado de transducción de energías, cuando descargo la fuerza con las placas activas en la corona, usando la corona como la raíz como transductor, aquí no vamos a hablar de transducción, aquí vamos a hablar de otros estímulos que en el fondo no son tan estímulos, son fuerzas mecánicas. La ortopedia, esto pertenece a la ortopedia mecánica, nace en Francia en 1900, es la disyunción de la sutura mediapalatina, se hacía en una sola sentada en ese momento, en una cuasi cirugía. Entonces, esto se activa con protocolos rápidos para que el diente se hialinice, es decir, se revista de tejido hialino, se defienda, y ese tejido hialino se conforma en una entidad hialínica, una entidad de tejido hialino, de hueso hialino, dicen otros, y eso hace que el diente no responda como responde a la resorción a posición con protocolos lentos, ultrasensibles, donde hace aportes alveolares. Aquí no estamos hablando de estímulos, de aportes alveolares, estamos hablando de una fractura que se dará porque el diente no responderá, y en la medida en que no responda, el disyuntor seguirá aquí, y al cuarto o quinto día hábil sería bueno que el clínico tomara una oclusal o una periapical central bien equilibrada para ver la translucidez que denota la disyunción, la fractura de la sutura media palatina. Entonces, sería interesante que para ese momento, al cuarto o quinto día hábil, se tome una disyunción, se tome una periapical, una oclusal y se haga, se termine incluso la disyunción, mediante varias vueltas. Siempre habrá que disyuntar. Pónganse el tapabocas que estaba tosiendo. Entonces, en esa medida, usted puede producir una disyunción mediante todos esos protocolos, intensos, y tomar una oclusal y ver la translucidez que denota la fractura de la sutura mediapalatina y terminar la disyunción. Entender esto y entender que un disyuntor va a procurar básicamente esa excentricidad, no solo en sentido horizontal, en este horizontal, sino que con esta disposición del alambre va a haber también una excentricidad en este sentido, A ver yo si soy capaz de mostrarlo, en este sentido. Es decir, va a haber más separación abajo que arriba y va a haber más separación adelante que atrás. Eso es lo que va a hacer
que en el fondo haya un abultamiento de este hueso basal, abultamiento, no mediante estímulos, abultamiento mecánico, tan simple como entender que partimos este elemento, que partimos estas dos semiarcadas, las partimos, se fracturó la cola de Milano de la sutura media palatina, se soltó la cola de Milano de la sutura media palatina y ya se conforma un callo óseo que a la vuelta del tercero o cuarto mes tendrá un callo óseo que conformará una nueva sutura media palatina. Y entonces en esa medida tenemos una disyunción, tenemos un problema resuelto para poder pensar en la alineación de estos dientes. E incluso, ¿por qué no? De repente esperar qué respuesta tiene esa disyunción, el acople oclusal. ¿Qué acople oclusal recogemos? ¿Qué proceso miofuncional se va a dar en la medida en que yo desbarate estos procesos, estos elementos de oclusión, este engranaje, este mecanicismo de oclusión dental? ¿Qué respuesta va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuesta? La literatura a veces me parece yo no sé cómo calificar el acto, no sé cómo adjetivar el acto. Me parece que a veces la literatura dice, no, la recidiva. No, recidiva sería que se desosificara la sutura media palatina y se devolviera y se cerrara un poquito. Eso se llamaría recidiva. Lo que ocurre aquí es un acople oclusal por función masticatoria. Ese es el término que yo uso. ¿Qué ocurre cuando usted tenga estos dientes por acá, esta disyunción? Aquí va a haber un acople oclusal por función masticatoria. Y es bueno esperar qué ocurre con eso antes incluso de poner brackets. Entender qué acople oclusal se da. Porque ese aparato, esa nueva oclusión dental es un aparato de ortopedia miofuncional, ahora sí de estímulos miofuncionales, regidos básicamente por la oclusión dental. ¿Qué acople oclusal van a tener? Ya se está desosificando, se está conformando la nueva sutura media palatina, los dientes se han deshialinizado, ya no tienen tejido hialino y empiezan a golpearse de una u otra manera. De hecho, es posible que haya que venir a hacer algunos acoplecitos de resina para poder crear biseles para que la oclusión se acomode de una u otra forma. Pero lo importante es que quien no resuelva el problema esquelético, es posible que se enfrente a toma de decisiones de suprema complejidad que van a afectar dramáticamente y sin reversa estos maxilares. Alguien que comience a resolver estos problemas con ortodoncia sin resolver el problema esquelético dental, la discrepancia esquelética entre este hueso basal y estos dientes, es posible que no llegue a un feliz fin. Y entonces es importante que entendamos qué es lo que voy a hacer, cómo estoy resolviendo los problemas esqueléticos. Antes de empezar cualquier ortodoncia deben resolverse los problemas esqueléticos, la disparidad existente entre estructura dental y estructura ósea basal, la disparidad existente entre una entidad y la otra. Aquí estamos resolviendo el problema esquelético dental, pero también estamos resolviendo, entendamos esto, y esto es muy importante, se me iba a pasar. Entendamos que esta disyunción excéntrica, esto es vital, esto es fundamental que lo entiendan. Entendamos que esta disyunción excéntrica en abanico, es decir, cuando yo separo esto en abanico, esto se va no solo transversal, sino hacia adelante. Ese irse hacia adelante, este tornillo excéntrico en abanico de la Casa Leone, Ragno, va a favorecer este punto A en 2, 3, 4, 5 grados, de repente en muchos más grados en este paciente, con esta discrepancia esquelético-dental. Aquí va a haber un aporte, y usted me dirá, pero el desarrollo no, la fractura transversal va a tener aportes hacia adelante, porque la disyunción excéntrica se da de esta manera, sea este el momento de decirle, no solo el disyuntor en abanico excéntrico tiene respuesta clínica excéntrica, el otro disyuntor, a pesar de que tiene un paralelismo perfecto, el otro disyuntor, a pesar de que tiene un par de guías para darles paralelismo a estos dos vástagos que hay aquí adentro, a pesar de eso, y a pesar de que cuando usted lo retire de la boca, está perfectamente paralelo, la respuesta clínica es excéntrica. Es decir, la translucidez de la sutura media palatina se manifestará en V. Es decir, hay una respuesta, hay una excentricidad. ¿Por qué? Por la sujeción del hueso, por el malar, por la sujeción del hueso, finalmente va a haber alguna respuesta excéntrica y eso va a favorecer el punto A.
Entonces es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque recuerden que en el análisis diagnóstico, llamado diagnosis de modelos que hicimos la semana pasada, que usted debe volver a ver, hablábamos de esta disparidad, de cuando nos parábamos en este plano causal, de cómo este punto A, si trazábamos una línea perpendicular a ese plano causal, este punto B estaba muy por delante de este. Aquí va a haber una respuesta anteroposterior de esta premaxila, y ante todo va a haber una enorme mejoría de las vías respiratorias, del sistema neumático de este paciente, que ha tenido todas las rinitis, todas las gripas crónicas, mocos y mil elementos, e insuficiencia en su actividad física. Este paciente tiene una compresión del tercio medio de la cara, que qué bueno si este paciente, qué bueno que alguien intentara una investigación y entendiera que hay que hacer una investigación y coger unos velocistas en alguna pista atlética del mundo, coger unos velocistas y ver la respuesta que van a tener el día que yo mejore sus vías aéreas, el día que yo mejore su sistema neumático, mediante esa brutal fractura de la ortopedia mecánica. ¿Qué respuesta va a tener no solo en su respiración, sino en su fonación, en su calidad de vida, este paciente? ¿Qué tan despejado va a estar el sistema neumático? Y esto es muy importante y lo traigo a colación precisamente por eso, porque en el fondo nosotros lo único que hemos desarrollado, lastimosamente, todas nuestras terapéuticas, yo sé que esto suena muy duro, suena muy maluco, pero yo creo que ya es hora que empecemos a hablar de esto. Todas nuestras terapéuticas buscan desarrollo transversal y hacia atrás, es decir, incéntrico. Desarrollo incéntrico, hacia el centro, lo contrario a esto. Nuestras terapéuticas se quedan incéntricamente, un orbicular de los labios comprometidos, se queda incéntricamente. Hablemos de excéntrico, hablemos de desarrollo transversal excéntrico. Ahora, no solo con disyuntores, recordemos que tenemos elementos que a temprana edad, como esta maravilla del aparato CLAMP, del método CLAMP, con este gran omega palatino, calibre 47, como esto puede expresar desarrollo transversal hacia adelante. Yo pienso que, yo lo digo siempre a manera de mofa y a manera de broma, si los ortopedistas maxilares o si las escuelas los dejaran, porque a veces yo creo que no hay ortopedistas maxilares, sino escuelas o métodos, si nosotros acogiéramos este método y entendiéramos esta excentricidad y entendiéramos que a la postre, que a la vuelta de unos días, necesitamos un clamp con un omega, con unos arcos vestibulares que tengan un asa de compensación, es decir, para evitar el contacto con los dientes anteriores, una asa separada. Qué bueno que entendiéramos algún día que tenemos un aparato, que es el aparato que le he venido enseñando a Latinoamérica y a Europa en los últimos años, que se llama el clamp con arco bumper de desarrollo, para producir desarrollo transversal y hacia adelante, con la posibilidad no solo de este omega palatino jugar de esta manera, sino también ampliar este elemento para separar estos arcos. Pero no vinimos a hablar de eso, vinimos a terminar básicamente esta discusión. Gracias por los comentarios que me han hecho, por los correos que me envían. Algunos otros obviamente no pueden estar de acuerdo, pero usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero sí tiene que tener criterio para poder hacer este debate. Yo estoy haciendo ciencia, si usted está haciendo ciencia, muy importante, pero no me haga pataletas y no me diga, no, yo no estoy de acuerdo. No hagamos pucheros. Si usted tiene fundamentación científica, si usted sabe del método terapéutico, si usted está haciendo ciencia mediante el método terapéutico, son bienvenidas sus críticas aquí, donde usted, con argumentación y lógica, por lo menos, lógica, ¿cierto? Es decir, hacer una síntesis, hacer una verdadera síntesis de un concepto que parece ser que lo refutamos a la primera, pero no tenemos argumentos siquiera para refutarlo. Tesis, antitesis, síntesis, dialéctica de Platón o de Hegel, tesis, antitesis, síntesis. De tu versión y la mía puede haber una versión superior, pero no nos quedemos simplemente objetando y haciendo pataletas porque estamos obligados a evolucionar lo que tenemos. Muchísimas gracias, felices Pascuas, Dios les guarde a todos, estamos en contacto. Cualquier duda, estoy en Medellín. Bueno, perdónenme, voy a hacer el comercial de
de México. Recuerden que estaré en México, llegaré a México el 1 de mayo. El 1 de mayo a las 4 de la mañana llegaré a México y estaré en México toda la semana a partir del 4. Y el día 6, 7 y 8, ojo mexicanos, y el día 6, 7, 8 estaremos haciendo un programa académico, un curso de inmersión de 30 horas, 3 días en un hotel de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Estaremos haciendo un curso de 30 horas acerca de los nuevos métodos terapéuticos, de la expansión excéntrica, de la dinámica mandibular, de la ortopedia monomaxilar inductiva, de la ortopediodoncia, ya no más métodos bimaxilares impositivos que aquietan la dinámica mandibular. Hablemos de placas activas para poder desprogramar, reprogramar, para poder desprogramar, tratar y buscar una nueva reprogramación. Entonces vamos a hablar de las chapas de rozamiento, del PAMED propioceptivo, del arco bumper de desarrollo, de la placa horizontal. Están todos invitados. El programa tiene un valor de $350 y quienes no admite sino 15 participantes, quienes pagan anticipado tendrán un descuento del 10%. El programa incluye la certificación de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Medicina Oral de Torreón, Coahuila, en su escuela de Medicina Dental. Entonces, incluye además los materiales de trabajo y un kit que le dejaré a cada uno de los participantes para que quedemos prestos o en disposición de poder seguir trabajando las chapas de rozamiento, el PAMED propioceptivo y todos estos otros dispositivos que buscan el desarrollo horizontal. Cualquier duda, adelante, déjeme sus comentarios aquí. El evento será en mayo para México. Pueden asistir quienes vayan de otros países, son bienvenidos y muchas gracias.